Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipas Perati. En esta oportunidad seguimos abordando las diferentes alternativas, en este caso políticas. Vamos a meternos en el mundo del peronismo santafesino y por eso hemos convocado a Juan Manuel Pucineri, exministro de Trabajo del gobierno de Perotti, que tuvo la gentileza de visitar los estudios de Despacho Play. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, gusto en estar con vos acá conversando un rato. Bueno, gracias por venir. No, a vos. ¿Cómo estás vos? Después Bien, del trajín de lo que fue, si bien hace más de 2 años, pero digo, hay que estar en la función pública. bien, la verdad que bien. Trabajando, bueno, desarrollando también la actividad profesional que en los 4 años de gestión no había podido llevarla a cabo, Ujú. reinsertándome en eso, que es lo que ¿Y qué a su haces? vez. ¿Qué haces, Juan? Yo tengo un estudio jurídico, ejerzo la profesión. Yo voy a cumplir 30 años de Mirá ejercicio vos, mirá profesional, vos, mirá vos. dedicado centralmente al derecho laboral. Mirá vos. Eh, Allí, bueno, atendemos algunos sindicatos, trabajadores, algunos empleadores también. Ujú. Eh, bueno, esa fue la temática con la que arranqué cuando me recibí de abogado. Yo Ok. me recibí en el año 94 de abogados, mediados del 94. Y bueno, ahí empecé de a poco a meterme en el tema laboral y bueno, eh, tenemos un estudio con 3 socios más, eh, 2 socias y mi hermano que también hace lo mismo. Y bueno, después de la función, además de la tarea política, eh, y como no hay tanta demanda de tiempo como cuando uno está en la Mm. función pública, volví a ejercer la profesión Sí. de abogado Che, que había ¿y, dejado. y te gusta? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque son los temas que no solamente tienen que ver con lo individual o con lo colectivo de un conflicto, de una situación, sino además porque el derecho laboral de alguna manera es un termómetro también de cómo está la Mm. situación Ujú. general de una ciudad, de una región o de la Argentina misma, ¿no? Sí, claro. Es como se tiene un pulso muy cercano, eh, y en el intercambio con los clientes o con los trabajadores o con los empresarios, con los gremios, uno va viendo, digamos, tiene un panorama muy de primera mano de cómo está la ¿Cómo está situación, y, digamos. y a propósito, Juan, ¿cómo está la cosa? ¿Qué te llega al estudio si tenés que hacer una cuestión más genérica? A ver, hoy hay, digamos, lo que uno percibe es que hay una afectación muy importante en lo que tiene que ver con el empleo urbano. Ajá. Eh, que en Santa Fe y en la Argentina en general, el empleo urbano es, si se quiere, el mayoritario, ¿no? Por la ¿A qué le llamas conformación. empleo Bueno, me urbano? refiero al empleo en la industria, Ah, en el comercio, ok, en ok. los servicios. La gente mayoritariamente en la Argentina se emplea en esos rubros, Ujú. digamos, trabaja en esos rubros y esos rubros tienen también una localización geográfica que es en los centros urbanos. Allí hay una afectación en lo que tiene que ver con la continuidad laboral. Yo estoy viendo que sobre todo las pequeñas empresas, los comercios, están teniendo mucha dificultad para sostener el empleo y también veo que los niveles salariales han quedado muy deprimidos, digamos. Eso se nota porque eh, a cuento de atender una persona con algún tema laboral también surge de que no le alcanza la plata, de la deuda que tiene por un crédito, bueno, del tema de El los nivel de morosidad es servicios. terrible. Sí, eso es algo que
que se nota y en el intercambio es una cuestión que está muy presente, digamos. Y, bueno, me parece que allí también hay como un desafío, ¿no? Para los tiempos que vienen. Uno cuando repasa las estadísticas referidas a lo laboral, quizás no encuentre una expansión notable del desempleo. Hay más desempleo, pero pero no de una manera extraordinaria, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 90, en algún momento la tasa de desempleo estaba cercana al 20%. Eso no está sucediendo hoy, Okay. pero sí lo que está sucediendo es una mutación importante en la calidad del empleo. Es decir, hay cada vez mayor informalidad, hay cada vez mayor trabajo independiente, Mucho y monotributo. trabajo independiente es centralmente monotributo. Y a su vez, esto compensa la pérdida del empleo registrado, digamos. ¿Sabes qué me llama la atención y te voy a aprovechar, Juan, en tu rol, obviamente como profesional en la materia y además como ex ministro de Trabajo, el área tan importante en una provincia? eh, eh, Quiero conectarte el nivel de morosidad que hay no solamente en Santa Fe, sino en Argentina. Aquí vino una persona que dijo que es sistémico, que no es una cuestión aislada de que la gente entra en morosidad como si de un día para el otro entrase en esa condición. ¿Vos considerás que es sistémico Yo creo que ese sí, punto? yo creo que sí. Mm, Yo creo que sí, centralmente, eh, porque al tener salarios bajos, las familias empiezan, en primer lugar, a consumir el ahorro ok. que puedan haber generado. Y cuando no hay más ahorro, se recurre Empiezan las tarjetas, los créditos. claro, al sistema formal, al sistema de crédito por aplicaciones Ujú. y en última instancia también al sistema informal. Pero eso tiene que ver centralmente con niveles salariales muy bajos. Te doy un dato para... No, no es que, digamos, un dato que sale de la estadística oficial. El SIPA, que es el Sistema Previsional Argentino, mensualmente informa el salario promedio en la Argentina. El salario promedio del trabajo formal en la Argentina está en bruto, es decir, ¿Qué es después el bruto? Sí, es el componente total sin contabilizar los descuentos. Es decir, a ese salario hay que hacerle me lo descuento. los descuentos a Ahí, obras ahí sociales. aparece obras sociales, Obra social, jubilación. jubilación, todos los descuentos que en general son de la seguridad social. Ese es de 1,5 millones, con lo cual si uno aplica los descuentos va a encontrar que el salario está en el orden del 1.200.000, el salario formal privado en la De Argentina, bolsillo. de bolsillo, es decir, que estamos hablando de un salario que no cubre la canasta básica. Claro, imposible. Si eso uno también lo mira con lo que es el componente servicios, que pasó a ser más importante, va a explicar la morosidad que existe Mm. en la Argentina y cómo las familias se han ido endeudando, no No para irse de para hacer una vacaciones, para comprarse, construcción, claro. claro, sino para construir una pieza o para arreglar la casa, sino que Mm, para las necesidades mm. habituales, digamos. Sí, sí, básicamente estamos viendo para pagar la comida, ¿no? Sí. De hecho la provincia misma puso en marcha un programa con el banco para los empleados públicos, pero Para creo desendeudar, sí. también con extensión a otros Mm. sectores para desendeudarse, es decir, para poder refinanciar las deudas. ¿Qué te parece eso? Primero, como idea y segundo, si lo ves que se aplica de manera correcta. A ver, como idea, me parece a mí que, mm, y por haberlo, si se quiere, vivido, no puedo dejar de señalar alguna cuestión puntualmente en lo que hace a este gobierno provincial. Este gobierno provincial, cuando llegó al poder,
al poder provincial, digamos, cuando llegó a la administración, para no entrar en conceptos por ahí más relativos, cuando llegó a la administración provincial desconoció una paritaria que había firmado el gobierno anterior. Que firmó Perotti. Una negociación colectiva que se llegó con los gremios durante el gobierno de Omar Perotti. Perdón, hace un punto ahí, Juan. ¿Vos firmaste con los gremios? Sí. ¿Qué firmaste con los gremios antes de irte? Firmamos en el año 2023 que en determinados periodos, durante ese año fue en el mes de mayo, en el mes de septiembre y en el mes de diciembre, el salario iba a alcanzar la inflación. Ok. O sea, digo, cuando se desconoció esto, recuerdo los funcionarios y el gobernador mismo que hablaban de paritaria electoral, de como que hubiera habido un despilfarro con esa negociación a la que se había llegado con los gremios. Fue una paritaria no conservadora, recontra conservadora. Lo único que hacíamos en un año que fue el año de mayor inflación, que fue el año 2023, lo único que hacíamos era que frente a la pérdida sistemática del salario frente a la inflación, en determinado momento lo igualábamos, en un momento lo igualábamos. Es decir, es más, creo que fue de las paritarias más malas que se firmaron. No porque los gremios firmaran paritarias malas o porque el gobierno quisiera, porque por el estado de situación. Porque la inflación iba más arriba, la previsión que se hacía era superada por la inflación real. Esa paritaria del actual gobierno, lo primero que hizo fue desconocerla. Al margen de la ilegalidad del proceder, digamos, de desconocer unilateralmente una paritaria, en la práctica, ¿qué implicó? Que todos los aumentos posteriores que se fueron dando lo eran sobre un salario desactualizado. Okay. Entonces, cuando uno hoy ve los policías, los docentes, los sectores en general de la administración, los enfermeros, que tienen un sueldo bajo y que ha llevado ese sueldo bajo a la provincia hoy a instrumentar un programa de desendeudamiento, el origen es ese. El origen vos es le ese. Conectás, ahora salís a salvar a las familias, pero antes no... Sin duda, desconocer esa negociación colectiva y aparte sobreactuando en aquel momento esto que vimos a nivel nacional, digamos, si se quiere, con una postura despectiva. Creo que después han intentado corregir eso, una postura despectiva hacia el actuar primero de los dirigentes sindicales, después tangencialmente también poniendo en cuestión el trabajo del sector público. Digo, puntualmente hablas de la docencia, ¿no? En el sector docente en particular, digamos. Me parece que no fue una postura racional. Creo que hoy tomaron nota de eso. Y aparte, tomaron nota de que, en definitiva, esa negociación colectiva, lo único que hacía era decir, bueno, no vas a perder tanto, porque fue así la negociación del año 2023. Al sector público esa negociación le permitía en determinado momento no perder tanto. El salario durante 2023 en general fue abajo de la inflación. Mes a mes iba abajo de la inflación. Entonces, en determinado momento, que te digo 3, mayo, septiembre y diciembre, ¿qué se hacía? Bueno, comparamos, ver cuánto quedaste abajo y en ese momento solamente acomodábamos el salario a la inflación. La de diciembre, este gobierno la desconoció. Con esos argumentos, debo decir que cuando nosotros llegamos al gobierno en 2019, veníamos también con una cláusula gatillo del gobierno anterior y la pagamos en el año 2019. Y aparte debo decir además que cuando nosotros nos fuimos de la provincia, dejamos las cuentas ordenadas y en equilibrio. El gobierno no tuvo problema para pagar sueldo y aguinaldo en diciembre.
Bueno, Es eso es decir, importante, eso es clave. nosotros cuando llegamos al gobierno no podíamos pagar sueldo y aguinaldo en el 2019 y teníamos que Aún con cláusula reconocer, gatillo. y reconocimos una cláusula gatillo que venía del gobierno anterior. Entonces digo, eso es lo que ha llevado con el tiempo a que también el salario del sector público provincial sea un salario que en los tramos mayoritarios sea un salario deprimido, Ok, o digamos. decir que entonces que esta actual situación sistémica, el gobierno de la provincia es corresponsable Sin de duda, esa situación. sin duda. Y para vos, ¿lo están aplicando bien al programa? ¿Crees que las familias lo están, A ver, yo no tengo datos de adhesión, ujú, Martín, digamos, no te puedo decir, digamos, cualquier medida de alivio siempre es bienvenida, ¿no? No tengo datos de cómo está hoy funcionando el programa, tampoco sé si se ha publicado, si ha habido una información oficial al respecto, lo que sí, conceptualmente, si se trata de aliviar eh, la situación de gente que aparte en el Estado pone el cuerpo, digamos, porque estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de docentes, de policías, de gente del servicio penitenciario, yo creo que está bien encontrar un mecanismo. Está bien encontrar un mecanismo, pero en este contexto, en claro. el contexto de que vos en un momento le desprimiste el salario, desconociendo, como te digo, una negociación recontra conservadora que habíamos logrado hacer en un contexto que fue el del 2023, que era muy difícil. Eso cuando vos haces referencia a ese punto, ¿qué implicancias administrativas y legales tiene eso que vos firmaste aquella vez? A ver, primero que como toda paritaria es ejecutable, digamos. En algún momento podría cualquier trabajador legalmente, dentro de los plazos Perentorio, sí, sí, de sí. prescripción, digamos, exigir Che, el mi gremio cumplimiento, firmó esto, no claro, me lo cumpliste, claro. eso por un lado. Eh, Segundo, me parece que no es algo que haya que repetir en el tiempo. Yo noto que, más allá de la situación legal, porque yo conozco la dinámica de los gremios por, por estar en este tema y por tener la oportunidad por ahí de trabajar con los gremios, Ujú. de que el gremio necesita solucionar los problemas inmediatos. Digamos, tuvo un problema acá. No va a estar todo el tiempo volviendo sobre ese problema, sino que en la coyuntura va tratando de resolver, con acuerdo, con desacuerdo. Esa es un poco la dinámica, porque a su vez el trabajador no quiere un discurso, quiere una solución. Claro. Ujú, ujú. Entonces, eso lo conozco. Pero yo lo que noto que este gobierno particularmente tiene una tendencia a desconocer la negociación colectiva, digamos, ¿no? Con Es el muy caso fuerte lo que decís, docente, es muy fuerte, con el digo. caso docente es bastante evidente esto. Puyaro tiene una, entonces, Yo creo que el gobierno de Puyaro tiene tendencia a no reconocer la negociación colectiva como un instrumento válido para solucionar no solo las cuestiones salariales, sino también las cuestiones de condiciones de trabajo. ¿Dónde se hace muy evidente esto? En el sector docente. mm, Todas las negociaciones con el sector docente terminan sin acuerdo, imponiendo por decreto una determinada medida. La negociación colectiva, el convenio colectivo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo considera un derecho humano. Es de los convenios considerados como convenios fundamentales de la OIT. ¿Por qué? Porque es el diálogo claro, frente al conflicto, claro. porque es la forma Para eso se abren esos encuentros. pacífica de solucionar el conflicto, que es a través del diálogo. Ahora, Por Juan, eso, déjame ir a otro, sí, al otro escenario, del otro lado del mostrador. Yo te puedo decir como gobierno, sí, pero no me genera un déficit importante a las arcas del Estado. ¿Qué me decís frente a esto? no, como en aquel momento, como entregamos nosotros la provincia, no había problema económico. Recorré, Martín,
eh, la cantidad de cosas que anunció que hacía el gobierno en el mes de diciembre, enero, febrero del año 2024. Mm. Yo te dije, pagó sueldo y aguinaldos, nadie escuchó que hubiera un problema, que se pagó sueldo y aguinaldo. Pero después recorré la cantidad de medidas que anunciaban que tomaban, que reparaban tal cosa, que pagaban tal otra, que digo, la plata estaba. Nosotros Ah. nos fuimos con un gobierno que dejó la provincia ordenada y con plata para hacer frente a las obligaciones del Estado. Y reitero, de las paritarias que a mí me tocó estar, que creo que en el gobierno de Perotti creo que estuve en todas, en algún rol u otro, pero creo que estuve en todas las paritarias. La peor fue la del 2023. Para los trabajadores, Ujú. la peor fue la del Porque 2023. ustedes no tenían tanto poder de fuego, digamos, o porque venían las elecciones, No, o y por qué pasaba. fue la peor para los trabajadores, la del 2023, porque el salario por el proceso inflacionario corrió siempre atrás de la inflación. Nosotros nos sentábamos con los gremios, discutíamos un aumento salarial. Decíamos, por ejemplo, para el mes de mayo un 3%. Cuando mirábamos la inflación de mayo era un 4, un Claro. 5. Es decir, por eso fue la peor negociación que tuvieron los trabajadores. Es decir, que no estamos hablando de que venían la elección y tiramos la casa por la ventana, ni que quisimos hacer demagogia con el salario de los empleados públicos. Fue la peor paritaria que firmamos en los 4 años ¿Lo dijiste que alguna vez a estuvimos. esto? Porque es fuerte, digo. O sea, si te acusan de ser demagogo en ese punto y vos estás diciendo, che, no, mirá, a la luz de los hechos fue lo peor. Fue la peor, fue la peor. Sí, creo que lo he dicho, digamos. Está claro que, que cuando uno no está en la función, también es más Claro, el difícil impacto es distinto. claro, Sí, instalar tema sí, sí. o poder decir cosas, porque digamos, lo que interesa habitualmente es cómo, cómo va la gestión, qué hace, porque tiene un impacto, lógicamente, sobre la vida Seguro. de la Vos, gente. trabajando en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo ves hoy esa área y si tiene diálogo con digamos, con los gremios, en este Esto es caso? sector público. Esto es sector público lo que estoy hablando. Ujú. Sector privado, yo veo que, al menos a mí personalmente, con algún gremio, me ha tocado ir al Ministerio de Trabajo. Creo que la dinámica de la negociación en el sector privado, el Ministerio la mantiene. ¿Qué sucede, digamos? Que el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la negociación con los actores privados, tiene un instrumento que es limitado, digamos. Es básicamente, bueno, mira, no podés despedir como se te ocurre, vení a hablar con los trabajadores, vení a hablar con el sindicato, si estás en crisis, vení. Digamos, lo que hace es poner una mesa, Ujú, digamos, ujú. y ese es el instrumento central que tiene el Ministerio de Trabajo. Bueno, si después alguna parte no cumple con algo, sea el sector empresario o el sector trabajador, puede tener un instrumento sancionatorio. Ujú. Pero en general lo que hace es armar la mesa, digamos. A mí, digamos, que me ha tocado intervenir, yo veo que el ministerio ese rol lo cumple, digamos. ¿Qué sucede? Que ese rol que cumple el ministerio en momentos y en procesos como el que vivimos, no es suficiente, porque hay una destrucción de empleo que inclusive pasa por fuera, de empleo formal me refiero, pasa por fuera Ujú. hasta del alcance del ministerio. Si uno en un comercio despide porque no puede... hoy los comercios, digamos, en realidad, si uno mira la estadística, va a encontrar que en la provincia de Santa Fe, en estos 2 años y medio, cerraron 3.000 empleadores, es decir, 3.000 pequeñas empresas cerraron. 3.000 en pymes cerraron. En general son de 1 a 10 trabajadores. Esto es una Las tienda de que, ropa, eso es un un comercio, drugstore. una pequeña industria, un comercio, alguna vinculada con algún servicio. ¿Y eso qué Y te eso no, dice? Es un montón, es una es un locura. montón, es un montón.
Y tiene que ver centralmente, Martín, con esto, digamos. Hoy no se vende. Claro. Digamos. Hoy hay un problema de ingresos. El problema central que tenemos, después está lo de las importaciones, que también tiene su impacto. Quizás el sector industrial te puede hablar con más precisión del impacto concreto de las importaciones, pero en la tónica general hay un problema de ingresos. Es decir, el mercado, lo que se conoce como el mercado interno, que en la Argentina explica mucho del funcionamiento económico, Está muy está contraído, ¿no? muy, muy Sí. contraído. Ahora, si te tengo que preguntar, Juan, ¿puede hacer algo un gobierno provincial para dinamizar el trabajo? Para que justamente para mitigar el impacto del cierre de empresas y demás, o eso comprende a una economía macro, en este caso diseñada por Javier Milei. A ver, hay instrumentos desde lo provincial que tienen su límite también. Te hablo de los directos. Mm. De Bueno, los obra pública, por ejemplo. directo, claro. Bueno, con el sector público en determinado lugar y con límite, también el salario puede operar como, Mm, como un movilizador de consumo, ¿no? mm, El otro es la obra pública, mm. sin duda, la obra pública. Ahora, fíjate vos que este gobierno provincial tiene un nivel importante de obra Impresionante, están haciendo pública. obra. ¿Cómo lo ves a eso? Eso, no, me parece Ah, que el gobierno tiene que hacer obra pública y mm. eso está bien. De hecho, hay muchas obras que se empezaron en la gestión de Perotti que se están terminando ahora. Por ahí lo vemos a Perotti Sí, que en Rafaela, lo vimos en aparece Rafaela hace poco, sí, sí. con un hospital, con una ruta, bueno, digo, con un montón de obras públicas. Hay otras obras estratégicas que se iniciaron que no se ven en lo inmediato, pero recuerdo gasoductos, acueductos, ese tipo de obras se iniciaron y se sabían que no se terminaban. Ujú, ujú. Por eso yo creo que está bien eso. Ahora, en la economía general, eh, no alcanza la provincia de Santa Fe con eso a torcer la media nacional. La provincia de Santa Fe está en la media nacional. ¿Por qué está en la media nacional? Porque la provincia de Santa Fe tiene un entramado comercial e industrial muy importante, que es lo que está afectado. Mm. Entonces, si uno mira la cantidad de empleos en la obra pública y mira la cantidad de empleos en el comercio y la industria, vamos a ver por qué es esta situación. Porque el empleo en comercio e industria es la mitad o más de la mitad del total del empleo privado registrado. Claro. Son de 510.000 aproximadamente que tiene la provincia de Santa Fe, 260 son industria y comercio. 260.000 trabajadores están en industria y comercio. En la construcción hay, con suerte, en el mejor momento, 38, 39.000 trabajadores. Entonces, Mm. no alcanza a torcer eso. Y hay otra cuestión, la obra privada, porque esos 40.000 son mitad obra pública y mitad obra privada. La obra privada tampoco termina de De torcí, arrancar. sí, sí, sí. Entonces, los datos para ponértelo en otro número, si uno mira los datos de trabajadores de la construcción en marzo del 2026, con alguna fuente, la del IERIC, es algo más que lo de marzo, que lo de diciembre del 2023, cuando O nosotros sea, nos un íbamos, un poquito poquito más, más, sí. pero es menos que marzo del 23. Nosotros cuando vino la sequía tuvimos que ralentizar la obra pública por una medida de administración, digamos. Ah, ustedes tuvieron pandemia, sequía, fue No, bravo. el contexto con el cual se gobernó o el gobierno a quien le tocó estar en el gobierno entre el 19 y el 23, las circunstancias fueron realmente Mm. muy malas, muy malas. Juan, este gobierno tomó deuda, ellos dicen, para hacer obras. ¿A vos te parece que está bien ese punto? La semejante cantidad de obra, semejante, digamos, empréstito. A ver, lo que no veo bien es la magnitud del endeudamiento.
el monto. Es un endeudamiento muy importante. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué Eh, te dice? no, lo que me parece es que de alguna manera eso es lo que hoy le está cubriendo el relativo equilibrio que están teniendo con las finanzas públicas Mm. de la provincia. Si me preguntabas a mí, bueno, sí, es mejor tomar endeudamiento para obra que para gasto corriente, ¿no? Eh, lo mejor es poder llevarlo a cabo Sí, pero sin mencionaste algo endeudación. clave. Dijiste que este endeudamiento está más o menos ordenando las finanzas. Eso me hace pensar que no lo hace de manera limpia, que sería mediante recaudación, ¿no? Porque también eso hay que devolver. Bueno, los números que publicó ahora el gobierno, que publicó hasta el mes de mayo, están indicando eso, digamos. Es decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si uno mira los ingresos de la provincia, de mayo a mayo va a ver que están marchando abajo de la inflación. Eso, Mm. volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no hay actividad. Claro. Por eso los ingresos disminuyen, digamos. Eh, el resultado ahí que presenta la provincia a mayo es alrededor de 500, entre 500 y 600 mil millones negativo en el resultado que presenta al mes de mayo. Después lo cubre con esa otra fuente para Mm. estar, digamos, Para que le dé la caja, digamos. claro, para estar en equilibrio. Yo creo que a ver, y esto se da en un contexto en que los salarios marchan abajo de la inflación. Mm. Y si el rubro particular, remuneraciones, aparece quizá por encima de la inflación, es por un tema de imputación, básicamente, porque están imputando a este año retroactivos que correspondían Mm. al año pasado. Es decir, que eh, la provincia no escapa a la media nacional en lo que tiene que ver con la caída de sus ingresos principales que vienen Mm. de la actividad económica. Pero vos me preguntabas por eso de algunas medidas. Bueno, la construcción es una medida directa. Me parece también que el tema del apoyo a los sectores productivos es más indirecto o más relativo, digamos. Los gobiernos en general y el nuestro también tenía una actividad muy importante en todo lo que tenía que ver con ferias, por estar al lado de los productores, estar al lado de los industriales, eh, pero es más indirecta, digamos, más indirecta porque uno ayuda, pero en definitiva Sí. la plata termina, digamos, Mm. o la inversión termina siendo una decisión privada. En obra pública y en salario es lo más directo que tiene a mi modo de ver, la provincia, digamos, como impacto en la economía. Ok, Juan, te voy a aprovechar con dos o tres temitas que tiene que ver con materia de seguridad. El gobierno de Ujú. Puyaro dice que no vengan a hablar los funcionarios de Perotti porque ahora sí estamos gobernando de manera correcta en materia de seguridad. ¿Querés meterte ahí? ¿Tenés ganas de opinar sobre eso? A ver, lo que me parece es que no hace bien entrar, digamos, en las discusiones con consignas y de ese modo en temas tan sensibles, Mm. digamos. Más bien sería interesante tener la oportunidad de discutir qué pasó y qué pasa, porque también hay que decirlo, los problemas de inseguridad no están resueltos, ni mucho menos, Mm. digamos. La preocupación por la seguridad en el actual gobierno o durante la actual gestión hoy sigue siendo un problema. Perotti, digamos, hizo una inversión importantísima en seguridad. Eh, de hecho, hay toda una inversión en el 911, hay toda una inversión en tecnología, en patrullero, que cuando llegamos en el gobierno no estaba. Y eso lo aprovechó la actual gestión de gobierno y me parece que también corresponde decirlo.
como yo recién te decía, lo que me parecía mal y lo que te dije que me parecía bien como medida de alivio, me parece que el gobierno tiene que hacerlo. Si van a poner, porque encima la potencia comunicacional del gobierno es infinitamente superior a cualquier apreciación que podamos hacer cualquiera de Sí, nosotros. claro, No está todo el sé, aparato. Sí, sí. sí, sí, sí. Pero me parece que no hace bien tener ese tipo de discusiones. Yo creo que los problemas de inseguridad no están resueltos. Mucho de lo que se hizo ahora tiene que ver también con cuestiones que se hicieron durante el gobierno de Omar Perotti. De hecho, el último ministro de Seguridad de Omar Perotti, una persona reconocida que está al frente de la Gendarmería Nacional y Señor que Brilloni. tiene una intervención directa Mm. en lo que es todo el área de Rosario y la ejecución del plan Bandera. Es decir, me parece que hay que ir con esa cuestión más despacio, digamos. Más Y no despacio en lo discursivo en lo decís. discursivo y no cantar quiero retruco o vos no podés hablar de tal o cual cosa sin tener el Mm. problema resuelto, porque el problema de la seguridad no está resuelto y la baja que puede haber de homicidio también hay que ver qué pasa con el delito predatorio o qué pasa. Digo, es un tema muy complejo como para presentarlo en esos términos. Te da bronca cuando, no sé, el propio Puyaro lo dice, o cuando lo dice la vocera. ¿Qué Nada, te genera? nada, no, Bronca no hacia la persona, quiero decir, hacia no, el... bronca hacia las personas, por supuesto que no, porque aparte eh, uno en la vida entiende que tienen que discutirse conceptos y Y no no persona. cuestiones Ujú. personales, ¿no? Eh, lo que me genera es esa sensación de decir, bueno, no está contando la historia completa, digamos, Mm. está sesgando el discurso como para presentar un logro que no es tal. Mm. Wow. Tema reforma electoral. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Justicialista? El viernes pasado se reunieron en el PJ aquí en Santa Fe. Allí, digamos, básicamente se llegó a una postura general del PJ. Después, en la legislatura hay más de un proyecto del justicialismo, probablemente haya otros más, o ¿Ustedes no. presentaron? Hay un grupo de diputados en los cuales está el del sector de Omar Perotti, del sector de Marcelo Lewandowski y Lucila De Ponti, que es del Movimiento Evita, que presentaron un proyecto en conjunto de reforma electoral en esos lineamientos que de alguna manera el partido conversó y también me parece a mí, con una postura muy, muy racional. ¿Qué dice? Básicamente esos lineamientos son: si vamos a discutir una reforma electoral, no es la reforma de una mayoría circunstancial, es la regla que va a regir para que vayan a votar los santafesinos de acá en adelante. Mm. Entonces, hay que pensarlo en diálogo con el conjunto, yo no diría solo de las fuerzas políticas, sino de las entidades que tienen, de los ciudadanos que tienen intención de opinar. Yo Mm. veía, por ejemplo, una cátedra de la Universidad de Rosario que habla de derecho público o de cuestiones que tienen que ver con esto, que pedía poder opinar respecto de la reforma electoral, y me parece bien que así sea. Entonces, ese primer concepto de no construirla solo con la mayoría que hoy se tiene, que tiene centralmente el oficialismo en la legislatura. En segundo lugar, lo que está probado que funcionó. Mm. ¿Por qué no seguir, no? ¿Por qué no seguirlo? Porque aparte hay, por ejemplo, la cuestión de las PASO, que ya tiene desde el año 2005, creo que empezaron las PASO en la provincia de Santa Fe, ha sido un sistema elogiado por oficialismo, por oposición en la provincia y también a nivel nacional, de otras provincias. De hecho, después la nación tomó las PASOs. Digo, ese sistema tiene que perdurar. Y la boleta única de 5 categorías, que recuerdo que en su momento el proyecto fue el del intendente de la
actual intendente de la ciudad de Rosario, cuando en aquel momento era legislador, también ha sido un sistema de boleta con 5 categorías que ha funcionado bien y que permite que la gente identifique claramente qué está votando en cada lugar y para qué cargo. Entonces, eso es lo que dijo el justicialismo, digamos. No conozco proyectos del oficialismo o del Ahora, Juan, ejecutivo. digamos, el oficialismo lo que está diciendo es vayamos a un sistema DONT. Eso es por mandato constitucional. No, eso es una cuestión eh, que hasta tiene una necesidad de discusión, porque la Constitución de la provincia estableció que las bancas de la Cámara de Diputados no se reparten más 28 para el que Claro. gana y el resto se distribuye entre las otras fuerzas, que serían segunda o tercera. Sino que dijo, ahora es todo proporcional. El sistema DON, por la Constitución provincial, lo que hace es una aplicación de esa distribución proporcional. Claro, Ese reparte las bancas ese un es un poco tema más. que necesariamente tiene, Ok, tiene ok. que entrar. ¿Sabés, Juan, que vino aquí Cachi Martínez la semana pasada y dijo que Puyaro lleva poco menos la legislatura, dicho por él, sus propias palabras, a las patadas? Ujú. ¿Qué sensación tenés vos? Bueno, a ver, yo lo que justamente o relacionado con este tema de la reforma electoral, lo que el peronismo o el justicialismo está diciendo es, no te lo llevé a la patada, vamos a discutirlo, Mm. discutirlo con los otros partidos. Hoy tenés la mayoría, pero mañana puedes no tenerla. Y aparte Es un es, tema a- importante, es es un tema. algo, es algo que habitualmente pasa en la vida política, que determinada mayoría se compone para una elección y después cambia. Ujú. Le pasó a todos los partidos políticos, sean de la orientación que sea, que le tocó gobernar, perder, ganar, hoy tener una mayoría, mañana no tenerla más. Entonces, como eso va a regir para el futuro y durante mucho tiempo, eh, ese concepto de Cachi de las patadas, si quiere, tiene una aplicación en esto. No lo hagas solo con tu mayoría, Mm. háblalo con toda la fuerza política. Ok. ¿Qué va a hacer Perotti? ¿Qué sabes? A ver, A mí me dice un pajarito que se va a presentar el año que viene, como gobernador, ¿no? Como candidato. a ver, yo primero hablo por mí, Dale, digamos, no, dale, no hablo por Perotti, digamos, dale. porque no es así. Yo creo que Perotti tiene experiencia, tiene equipo, tiene mucha gente joven que trabaja con él, tiene también experiencia de gestión. Creo que hizo un muy buen gobierno en una situación muy difícil como la que le tocó atravesar. Hizo Eh, muy buen gobierno, decís. sí, muy buen gobierno. El nivel de obra pública, eh, el nivel de construcción de consenso, en apoyo a la producción. Perotti particularmente, una persona que viene y tiene mucho conocimiento de lo que es la Santa Fe productiva, Mm. digamos. Y bueno, hizo muy... Perdón, déjame abrir una ventanita. ¿Por qué crees que no pudo continuar el modelo? Porque bueno, él no se podía presentar, pero digo, ¿por qué crees que? Mirá, si me preguntás a mí, ¿Por qué no eligió los candidatos o creo, barra no, candidata? creo que no fue un problema de candidato. Me parece que la pandemia marcó un corte muy importante en la provincia, en la Argentina y Mm, en el mundo. mm. Y si uno repasa los gobiernos en general que les tocó estar durante la pandemia, es un momento muy complicado el de la pandemia, porque de alguna manera había que decirle a la gente que no podía hacer Sí. nada. De todas formas, déjame decirte, Juan, que ustedes como gobierno, y esto se lo destaqué en su momento al señor Nacho Martínez Kers, y en la figura también de Sonia Martorano, trabajaron, pero impecable en materia de salud Totalmente. y de vacunación, que era una Fue cosa una, increíble. una, una cosa muy bien hecha, muy reconocida Sí, sí, también claro. por la ciudadanía, pero la pandemia es un tema, eh, por decirlo, de una enfermedad y un tema médico, Mm. pero también fue un hecho social la Sí, claro. pandemia.
y atravesar ese hecho social en el cual, eh, vuelvo, había que decirle a la gente, no podés no reunirte con tus amigos, con tus familiares, no podés ir a trabajar. Mm. En el sector privado esto es un estrago Sí, sí, tremendo. tremendo, Sí, claro. tremendo. Entonces, digo, ahí hay un tema, digamos, que quizás el tiempo lo ponga más en contexto. En lo inmediato era un hecho traumático. Eh, a mí me tocó estar en un área que tenía mucho que ver con esto, con que me venían las personas a decirme, ¿cómo no puedo abrir? De que, digo, era complicado. Uno tenía que hablar con los médicos y los médicos decían, esa actividad va a ser un desastre. Me No, no, acuerdo de toda la discusión es con los... increíble. Y nosotros que intentábamos todo el tiempo hacer funcionar aún en la pandemia la actividad económica porque nos dábamos cuenta que eso era así. Eh, lo de las reuniones con las cámaras de los gastronómicos, con el sindicato de gastronómicos, porque era una de las actividades más afectadas. La industria El se la turismo. puso en Mm. funcionamiento de una manera muy rápida, se elaboraron los protocolos y se puso en funcionamiento la industria, pero era un tema muy complejo para resolver y venía el pico y no era que solo había que privarse de un baile, era que el bar Sí. cerraba, que... Ahora, Juan, si en ese momento Perotti tendría la posibilidad que tiene hoy Puyaro, ¿vos crees que hubiese reelegido? Yo creo que si tenía la oportunidad hubiese sido una persona muy competitiva para reelegir, porque, digamos, creo que en un contexto difícil, Recordemos que Puyaro sacó, es increíble la cantidad de votos que sacó como gobernador. sí, lo que pasa que ahí quedó alineado, digamos, en esa categoría quedó alineado como en la provincia de Santa Fe todo el espectro que normalmente no vota al Perón. No había opciones Ah, por para el eso vos decís que espectro. si estaba Perotti, No, yo creo que el contexto era difícil para todos. Lo que digo es que yo lo que veo en él es una persona que reúne las condiciones de conocimiento, está siempre actualizado, mira las cosas que van sucediendo en la sociedad todo el tiempo, tiene experiencia de gestión, tiene experiencia con la actividad privada en la provincia de Santa Fe, es una persona muy calificada para ese puesto y logró terminar en un contexto mm, espantoso. Pero digo, yo hago un análisis más estructural de la ok, cuestión, no lo quiero poner en nombres y apellidos, porque creo que sobre todo hubo una cuestión estructural de ese momento que el tiempo lo va a ir limpiando. Te hablaba de los empleos, por ejemplo. La provincia de Santa Fe, aún en esas condiciones, ahora te decía, se perdieron alrededor de 3.000 empresas, esos son entre 3 y 14.000 trabajadores formales menos en este una periodo. locura. Si uno toma 2019-2023, hay 40.000 trabajadores en el sector privado más. Mm, Digo, hay toda una orientación que es la que hoy no tenemos, que es una orientación que tiene más que ver con sectores que no son los grandes generadores de empleo. En la provincia de Santa Fe, particularmente, eh, uno de los sectores que más está empujando es el sector agropecuario, que es mm. muy importante, pero con el sector agropecuario solo no No, alcanza, no o no le sabemos. podemos pedir al Sí, sí. sector agropecuario que por sí solo resuelva todo, Ujú, porque no va a alcanzar. ujú, ujú. Entonces, digo, creo que el tiempo lo va a poner más en contexto. ¿Qué va a hacer Perotti? Bueno, hoy no tiene una definición de candidatura. Creo que de hecho falta tiempo para definir una candidatura. Sí lo veo trabajando como para que en el marco del justicialismo haya una oferta atractiva. Ok, ok. Última pregunta, Juan, y gracias por venir. ¿Qué le dirías a Puyaro? Ah, a ver, no soy quien para decirle cosas mm, a nadie, digamos, ni creo
estar en condiciones ni en situación de Bueno, pero menos tuviste en un puesto de dar muy un importante. consejo. Sí, sí. Eh, Mi visión, por decir algo general, es que el diálogo ayuda a construir, y más en una Argentina en el que parece que la única opción política es la descalificación, la ira, el odio. Me parece que hay que tener pero no es que se le da a apoyar, lo digo como concepto general. Me parece que el diálogo es un camino que tenemos que explorar para la construcción, no solamente política, para la construcción ciudadana. Ok. Juan, gracias por venir y te molestaremos en otra oportunidad, ¿te parece? Con todo gusto. Dejaste Gracias. datos contundentes, títulos contundentes que luego vamos a ir repasando. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a vos por la invitación, Martín, y disponible. El señor Juan Manuel Pucineri, ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, ha pasado por Despacho Play con un montón de cosas tremendos. Presten atención. Cerraron 3.000 pymes. Eso representa unos 14.000 personas que se quedaron sin trabajos. Mencionó la parte informal. Realmente es un escenario muy, muy preocupante. Habló de la actual gestión y muchas cuestiones que vas a ir, obviamente, repasando en toda esta nota en www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias y la seguimos en otra oportunidad.